Saludos mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. El proyecto de ley HR 2864 es la ley de prohibición para los drones DJI en Estados Unidos. A continuación les voy a decir de qué se trata todo esto, ¿de acuerdo? Venga, este proyecto de ley todavía está en el Senado de los Estados Unidos, pero esta vez parece que es muy seria o que va en serio las cosas. En este proyecto de ley acusan a DJI de compartir data e información confidencial desde sus drones que operan en los Estados Unidos con el gobierno chino. Lo cierto es que no hay ninguna prueba hasta el momento de que todo esto sea cierto. No hay ninguna evidencia. Todo parece ser que hay algunos intereses por ahí de sacar a DJI de escena para de esa manera poder eliminar su mayor competencia del camino y así lanzar sus propios drones fabricados en Estados Unidos, o más bien sea de fabricación americana. Pero DJI no se queda con los brazos cruzados y anunció una medida que será efectiva el 7 de este mes. A continuación les voy a decir de qué se trata, pero no sin antes pedirles por favor se suscriban a este canal y me regalen un like. Ahora sí, vamos con esta información. A partir del 7 de junio del año presente, DJI lanzará una actualización donde prohibirá que los usuarios de drones en los Estados Unidos ya no podrán sincronizar sus registros de vuelos con DJI. Esto significa que DJI ha eliminado la posibilidad de que se transmitan datos a sus servidores. Por lo tanto, DJI no tendrá datos que compartir con el gobierno chino. Todo esto lo hará efectivo en el transcurso del mes correspondiente. También se hará una actualización a la DJI Fly y van a eliminar el botón de sincronizar y compartir datos con DJI. Por lo tanto, ahora vamos a poder volar nuestros drones aquí en los Estados Unidos en modo local con la opción de acceder a los datos que se encuentran registrados en nuestro mando, así como en nuestra tarjeta SD. Todas estas actualizaciones se harán en el transcurso del mes correspondiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes piensan que después de esto el gobierno se echará para atrás con esta medida que quiere hacer para eliminar los drones DJI en los Estados Unidos? Si esto se hace efectivo, cualquier dron que haya sido registrado por la FCC que pertenezca a la compañía DJI no podrá levantar vuelo en los Estados Unidos. No importa si es un dron que ustedes compraron hace 3 o 4 años, así como un dron que ustedes acaban de comprar. No solo se aplicará para los drones, esto también se aplicará para las unidades aéreas y algunas cámaras de acción y otros tipos de equipos que DJI también fabrica y distribuye en los Estados Unidos. Si ustedes quieren que su voz se oiga, aquí debajo voy a dejar un enlace de una institución que se encarga para que su voz pueda ser oída en los senados de los Estados Unidos. Díganles que ya DJI tomó una medida para que la data no pueda ser compartida con ellos y de esa manera ellos no tendrán ninguna data que compartir con el gobierno chino. Esto será suficiente para detener esta prohibición de los drones DJI en los Estados Unidos. Eso es algo que se está por ver. Ya saben cómo es. Si les gustó este video, consideren suscribirse a este canal, regalarme un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego. Got it like that. Nobody around when we got it on track. You can't hold me down 'cause I'm always on attack. We might hit the ground, but we